Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Doctor Londoño, como siempre, un gran gusto, un gran honor poder conversar con usted, el equipo de la Hora de la Verdad y todos sus oyentes. Bueno, senadora, cuando hoy es día de paro, porque todos los anteriores fueron paros sin día, ¿no? El día de paro es hoy y en ese día de paro queda a las claras que al parecer esas conversaciones entre el gobierno nacional y el comité de paro no marcha por muy buen camino. ¿Usted qué sabe y qué observación tiene sobre el particular? Pues yo más información que la que hay en los medios de comunicación no tengo, doctor Londoño. Yo veo dos cosas que me preocupan. A mí, primero, me parece muy bien que se dialogue. Yo creo que todos los sectores deben poderse escuchar y tratar de llegar a acuerdos. Pero lo primero que yo diría es que yo no encuentro que uno pueda dialogar mientras subsistan vías de hecho y violencia contra el resto de los colombianos. Porque la protesta es derecho en la medida en que es pacífica y puede la ciudadanía manifestarse, llamar la atención, eh, rechazar, criticar, totalmente legítimo. Pero cuando estas manifestaciones se vuelven es un desfile de vías de hechos, de bloqueos, de intimidaciones, que si bien son filtraciones a los otros manifestantes que lo hacen de manera adecuada, pues es muy difícil mantenerlo, porque yo creo que el país no puede seguir recorriendo este camino de que son las vías de hecho y la violencia la que da legitimidad en las decisiones que se toman y en las voluntades que dialogan. Y con esto quiero decir que nosotros rechazamos, doctor Londoño, que se hablara con las FARC en medio de la violencia. Siempre se pidió la liberación de los secuestrados y el cese al fuego. No entiendo por qué se dialoga con un paro que sigue cometiendo vías de hecho. Yo creo que los primeros que debieran rechazar toda la violencia que han vivido los colombianos debían ser los propios manifestantes. No permitir vandalismo, no permitir bloqueos, no permitir daños a los colombianos. Porque yo creo que ese es el deber ser. Y lo segundo es, uno no entiende, doctor Londoño, quién es el jefe del paro. ¿Cómo se decide quién es el jefe del paro? Ahí cuando invitaron ya algunos de los miembros de ese paro, salían tendencias y gente diciendo que no me representan y que yo no me siento representado en este y en aquel. Y yo creo que es que uno no puede tratar de reemplazar la democracia por el paro. Yo entiendo que estamos en una grave situación en la crisis de representación en la crisis de la democracia representativa, donde la gente en muchos sentidos se pregunta para qué elige un político si ahora con las redes sociales siente que puede tomar miles de decisiones y que quiere participar y que lo deberían consultar sobre todo lo que se hace. Pero lo cierto es que esa crisis de representación democrática pues no puede traducirse en que uno hace un paro, dice que es el jefe y sale a representar a los ciudadanos, porque entonces empieza a pasar lo que está pasando, que la gente dice, este no me representa, este no, este sí, este aquel, este no lo conozco, este no es. Precisamente para eso se eligen los representantes de los ciudadanos, para que la gente con su voto haya decidido quiénes son. Y una tercera observación sobre esas negociaciones, doctor Londoño, sería que, vuelvo y repito, me parece muy importante los diálogos y yo creo que los gobiernos deben tener diálogo permanente con la ciudadanía para saber qué están pensando, qué quieren, qué les gusta, qué no, tener mejor comunicación para saber en qué anda la ciudadanía, pero uno no puede pretender reemplazar la democracia por el paro. ¿Qué quiero decir con esto? Si quieren gobernar a Colombia, que se inscriban en las elecciones y que ganen las elecciones. Pero no puede ser, doctor Londoño, que a través de paros y de todas estas vías de hecho y de todas estas violencias, entonces ahora pretendamos gobernar a Colombia y decidir qué es lo que hay que hacer en el país. Viendo el pliego del paro de los 83 billones de pesos, pues hay cosas como negociar con el ELN, cumplir los acuerdos de La Habana, firmar Escazú, bueno, una serie de cosas que hacen parte de las decisiones del Ejecutivo, pues que no las puede tomar un paro, porque es que resulta que hay otros 10.700.000 colombianos que votamos por Iván Duque y que pues exigimos que se respete lo que nosotros escogimos para la democracia en 4 años. Yo creo que este paro sobre todo está poniendo muy de presente
esa crisis de legitimidad de la democracia representativa y abre unas preguntas muy interesantes. Si es vamos a seguir teniendo democracia o aquí se va a tratar de que cada quien haga paro y podamos gobernar vía paro. Si vamos a mantener representantes elegidos por el pueblo colombiano o los representantes son los que se digan ser y salgan de un paro. Y si vamos a respetar la democracia y los periodos mediante los cuales se ha elegido un representante, en este caso 4 años, pues no implican que no haya diálogo y no haya conversaciones, pero hay que entender que las ideas que ganan unas elecciones y los planes de gobierno pues son los que deben digamos prevalecer, y no puede, claro, puede haber cambios y discusiones, pero no puede haber una agenda de política pública como si hubieran ganado la presidencia de la República. Pues uno tiene que decidirse, ¿no? ¿Qué camino toma? Si un Estado de Derecho y un Estado de Derecho democrático, liberal en el sentido amplio de la palabra, o si quiere un Estado de hecho, como hay en Corea del Norte y como está en Cuba y como está en Venezuela. Pues eso no es un descubrimiento ninguno. Entonces uno tiene que tomar decisiones y es lo que usted está diciendo con toda claridad que debe hacerse. Precisamente en esta mañana dábamos cuenta de cómo unos camiones que iban con elementos médicos fueron asaltados entre Cali y Buga. Y no solamente asaltados, sino que vandalizados, porque ya pues el verbo existe y entonces la gente se va a morir por falta de diálisis y los enfermos renales y la gente enferma de COVID se va a morir y no pasa nada. No pasa nada porque estamos en paro y entonces la sagrada función de la protesta. En nuestro artículo ¿Qué marchas tan pacíficas de las dos orillas? Nos referíamos precisamente a eso. ¿Qué marchas tan pacíficas? Y entonces, en este momento, no entiende uno, se lo digo con toda franqueza, que quiera ocuparse el Congreso de un proyecto de reforma constitucional para reducir el Congreso y para darle facultades al presidente para reformar la administración pública. En este momento falta un mes para que se termine el periodo legislativo que termina el 16 de junio. No hay tiempo para eso. Vale la pena distraer energías del Congreso. Y le quiero decir que me llama mucho la atención que usted diga, senadora, que se ha enterado o lo que se ha enterado de este paro y de esta circunstancia es lo que se entera por la prensa. ¿Y no es usted parte esencial del partido de gobierno? ¿El partido de gobierno no tiene comunicación con el jefe del gobierno? Bueno, varias consideraciones para ustedes, senadora. Pues doctor Londoño, lo primero es decir que yo creo que el proyecto se está radicando, si bien uno podría sacarlo corriendo, más que todo para establecer el diálogo con los demás partidos, para ponerlo en la mesa de juicio de la opinión pública y tratar de sacarlo en la legislatura que viene. Usted sabe que es un viejo anhelo del Centro Democrático y del uribismo, la reducción del Congreso. Nosotros creemos que un Congreso más pequeño podría ser más eficiente y que hay diferentes formas de configurarlo, por ejemplo, garantizar un senador por departamento, garantizar la representación más equitativa en la Cámara de Representantes de los territorios, mantener una circunscripción nacional para otro pedazo de los senadores. En fin, hay muchas alternativas y creemos que erradicándolo, pues iniciamos esa conversación tanto con los ciudadanos como con los otros partidos, porque creemos que llega el momento donde el gobierno debe tomar unas medidas de austeridad. Nosotros pusimos unos mínimos de reducción de la burocracia y del gasto de funcionamiento del Estado que consideramos que es fundamental en esta crisis económica, porque lo que no entiende la ciudadanía es que mientras hay tanta plata para altos sueldos, para tanta burocracia, en muchos casos muy inoperante, pues se le esté pidiendo a los colombianos que contribuyan con más recursos. Yo creo que lo primero es un gran plan de austeridad fiscal que si bien el gobierno presentó unos lineamientos que nos parecen importantes, nos parecen cortos frente a las necesidades del país y queremos insistir en una reducción más grande, por eso lo presentamos como facultades extraordinarias y una reducción del Congreso que pues ha sido, como usted lo decía, viene desde los tiempos
del referendo del presidente Uribe, y finalmente el tema de cobrar un impuesto del 20% a todos los altos salarios. Lo propuso el partido al inicio de la pandemia, el gobierno, nos parece con muy buen criterio, lo adoptó en los decretos de emergencia. Infortunadamente la Corte Constitucional lo derogó, doctor Londoño, y dijo que es que los impuestos no podían ser solo para el sector público, que tenían que ser para el sector público y privado. Nosotros consideramos que claro que puede haber impuestos especiales para el sector público, toda vez que los sueldos son altos en relación a todo el sistema, y lo que consideramos es que deben tener una reducción. Ahora bien, uno no puede hacer reducciones de funcionarios porque los tratados de la OIT impiden que usted baje el salario, y esa ha sido la interpretación consistente de la Corte Constitucional. Entonces, vía impuesto nosotros podemos lograr la reducción de los salarios efectiva, y queremos insistir en que eso es lo que debe suceder para que los altos salarios del Estado pues contribuyan en los momentos de crisis y aporten en los momentos de crisis cuando se necesitan medidas que no solamente hagan ahorros, sino realmente puedan ser símbolos que le lleguen a los colombianos, y que se vea que el gobierno y el Estado está haciendo un esfuerzo para ajustarse a la realidad económica de un país, doctor Londoño, que ya llega al 65% de la deuda del PIB, con una pobreza del 42%, que exige que los colombianos tomemos medidas para poder atender a los más pobres y logremos generar los bienes públicos necesarios para la reactivación económica. Porque finalmente, doctor Londoño, si uno se preguntara hoy, con esta pobreza, con esta deuda, con esta necesidad de recursos, ¿qué vamos a hacer? Pues uno lo que diría es: reactivémonos económicamente, crezcamos nuestra economía, trabajemos para que las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes salgan adelante. Y resulta que con este paro estamos caminando en toda la dirección contraria. En vez de estar abriendo los espacios, creo que era por ahí Santiago el que hablaba del tema, abrir los espacios para la reactivación económica, pues claramente estamos yendo en dirección opuesta. Son más empresas las afectadas, son más empresarios los quebrados, serán más colombianos los que pierdan el empleo, será muy grave todo lo que está pasando en términos económicos. Uno se pregunta cuál irá a ser el decrecimiento del PIB en este siguiente trimestre en comparación del anterior, y eso que en el anterior tuvimos en estos momentos las cuarentenas más estrictas. Pero realmente, doctor Londoño, yo creo que aquí hay que entender que este paro está destruyendo valor, está robándole la oportunidad a la economía de crecer, está generando más pobreza, está generando más desempleo y finalmente una carestía en la canasta básica, doctor Londoño, que es francamente inaceptable. Y yo no puedo dejar de hablar, doctor Londoño, de la situación de Popayán. Popayán otra vez está sitiada, otra vez no tiene gasolina, no tiene insumos médicos, no tiene alimentos. Por supuesto, se ha hablado mucho de lo de Cali, pero pareciera que la situación de Popayán, como ya le ha pasado tantas veces, se ha vuelto parte de la agenda de los caucanos. Pero permítame, doctor Londoño, hacer un llamado de atención a quienes nos oyen frente a la gravísima situación de Popayán, que ha sido sitiada en las mismas condiciones que ha sido Cali. Los bloqueos que se instalaron en la ciudad son con piedra y arena llevada con camionetas, con volquetas, cerraron la ciudad. Hay una situación muy tensa porque todo el comercio, además, a diferencia de lo que pasaba en Cali, que no podía abrir porque lo vandalizaban, aquí fueron los miembros de las FARC, de esas disidencias, a amenazarlos personalmente, a decirles que si llegaban a abrir los locales los iban a destruir. Hay una situación de preocupación entre todo ese comercio ya quebrado por la pandemia, que ahora no puede abrir, no hay comida. Los corredores humanitarios además están controlados por el gobernador y el alcalde, que infortunadamente han decidido tomar parte del lado del paro y no de los ciudadanos que están afectados. Y yo creo, doctor Londoño, que desde sus micrófonos, como caucana, como popayaneja, yo tengo que decir que nos duele mucho lo que está pasando en Popayán, y que pedimos que la ciudadanía de Colombia mire la situación de Popayán, que el gobierno nacional tome acciones
para liberarla de ese flagelo, porque volvemos a repetir, maravilloso que todo el mundo proteste, la protesta es un derecho legítimo que acompañamos, pero la protesta pacífica, la protesta sin vías de hecho. Los paros son un mecanismo para que uno pare, no para obligar a todo el mundo a parar. Los paros no pueden ser obligatorios ni pueden romper el legítimo derecho a la seguridad que tienen los colombianos, a la movilidad, a la alimentación, a la economía y a la participación en el mercado. Doctor Londoño, pedimos, exigimos que el departamento del Cauca no siga convertido en la ciudad donde se pueden hacer los bloqueos y donde se puede destruir todo el valor de los caucanos. Bueno, nada más legítimo, nada más justo, nada más oportuno que llamar la atención sobre Popayán. El problema de Cali es tan grave que ha opacado la consideración que los colombianos necesitamos al origen de toda esta tragedia que está en el Cauca dominado por los cocaleros, por los narcotraficantes, por los violentos, y eso se expresa sobre una ciudad tan ilustre como Popayán, la ciudad que más presidentes le dio a la República, la ciudad que más luces le ha dado a la República de Colombia. Popayán no se puede dejar abandonada. Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático. Bueno, hoy nos enteraremos de muchas cosas, ¿no? Vamos a ver cómo transcurre este día de paro. Muchísimas gracias, senadora. Pues, doctor Londoño, simplemente pues agradeciéndole este espacio, decirles que la situación del Cauca es muy compleja, porque lo que hemos recibido y la información que nos reportan de los diversos municipios fue que los propios grupos armados que controlan el negocio del narcotráfico, y esto es las disidencias de las FARC y ELN y Gentil Duarte y toda esa cantidad de cosas que hay ahora, estuvieron recorriendo los pueblos obligando a la ciudadanía a salir. Muchos de ellos se los llevaron en chivas hacia Cali, muchos de ellos los llevaron hacia Popayán. Ha habido desfiles de los municipios cocaleros donde los cocaleros han salido a pedir que no haya fumigación y que están volviendo el tema del paro una razón fundamental para el paro en el departamento del Cauca, principalmente de esos grupos ilegales y de los cocaleros, ha sido la no fumigación y exigirle al gobierno que se prohíba la fumigación. La ciudad de Popayán, pues como les contaba, está totalmente cerrada, pero ha habido además hechos de violencia muy preocupante, por ejemplo en Paispamba, donde hace pocos días se hostigó la estación de policía, y en Atofrío, que es la subida a Paispamba, desde el municipio de Timbío, se atacó un carro donde iban los funcionarios del CTI. En Caldono la situación es sumamente tensa, como en Caloto, donde definitivamente los caucanos están sintiendo la presencia de los grupos ilegales, la presencia de una violencia rampante para obligar a la ciudadanía a seguir en los negocios ilegales, a rechazar cualquier tipo de fumigación y cualquier alternativa a la erradicación. Yo creo que hay que ponerle la lupa al Cauca, doctor Londoño, porque como usted lo decía, de allá es que viene toda la movilización y la organización que está llevando al paro en Cali, que está llevando a ese paro en el Cauca, de manera, doctor Londoño, que ojalá lo tengamos todos los caucanos muy presentes, porque la situación es muy grave, es muy difícil para la gente de Popayán, pero para la gente de los pueblos, que está aterrorizada del retorno de estos violentos cada vez más agresivos y más violentos. Doctor, muchas gracias. Senadora, muchísimas gracias. Claro que hay que ponerle la lupa al Cauca, pues ni más faltaba, porque es el origen de cuántos males. Y ese origen de cuántos males está ligado a los grupos ilegales que trafican con la cocaína. Es que esto es un negocio, es el negocio de la coca, lo que está dominando a Colombia. Y ahora hay una sentencia de un tribunal, el Tribunal de Nariño, que dice que los cocaleros tienen el más perfecto derecho fundamental, de acuerdo al tratado internacional, con valor de tratado internacional celebrado entre Juan Manuel Santos y los bandidos de las FARC, para entregarle Colombia al narcotráfico.